Dice la palabra del Señor así de la siguiente manera. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Verso 28. Y volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Oiga eso. Vea el 29 conmigo. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Amén. Hasta ahí leemos la palabra del Señor. Dije modelo. Cuando nosotros, hermanos, hablamos o decimos modelo, es algo presentable, es algo, hermanos, bonito al presente, es algo que es la característica de aquello a lo cual nos estamos dirigiendo. En esta oportunidad vamos a hablar de este muchacho, de este joven, que la Biblia le llama el eunuco, ¿verdad? Así no lo identifica con nombre, sino que solamente nos dice un etíope eunuco. En los tiempos antiguos, en los reinados, habían siempre personas eunucos, como es en los reinos de Herodes, también de Nabucodonosor, también el reinado de Asuero. Tenían un personal a los cuales se identificaba como eunucos, los cuales ellos no eran candidatos a un matrimonio, sino que eran sin pasión a una muchacha, a una joven, por lo cual el rey los tenía a su servicio y a esto se les llamaba eunuco. ¡Qué bien! En esta oportunidad vemos a este gran hombre que viene de Etiopía, de Candace, y él viene a Jerusalén con el propósito de adorar a Dios. Ese es uno de los propósitos. Si nosotros analizamos y pensamos, usted lo puede registrar, qué tan lejos está de Etiopía a Jerusalén, los kilómetros, hermanos, la distancia, hay una distancia muy grande, muy larga, muy inmensa, pero que este muchacho, a pesar de la distancia, él no dejó de venir a Jerusalén, hermanos queridos, para adorar. En Jerusalén había una fiesta solemne y él no podía quedarse de este gran evento, sino que de todos los países venían personas extranjeras y adoraban a Dios en Jerusalén. El primer modelo que encontramos en este muchacho es un muchacho esforzado. Vea eso, un joven esforzado. El camino era lejos, pero él no se pone a pensar la distancia a Jerusalén, sino que viene a Jerusalén. Y este hombre no era, para empezar, hermanos, de Jerusalén, pero sí quería adorar a Dios. Dios bendiga a todos los hermanos presentes. Y este es un buen principio
de todo candidato a bautismo ser esforzado, ser entregado, tener esta iniciativa de entrega y de ser esforzados. El capítulo 1 de Josué y verso 9 dice la Biblia así: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Vea eso, esforzado. Este joven era muy esforzado. Antes de llegar a las aguas bautismales, fue muy esforzado. Fue desde Etiopía hasta Jerusalén. ¿Qué nos indica esto? Hermanos queridos, que todo cristiano, antes de ir a las aguas bautismales, de igual manera debe de ser esforzado, ¿verdad? Aquel hombre, aquella mujer que es esforzado antes de ir al bautismo, después de bautizado es un buen elemento en la iglesia. ¿Lo cree usted así? Es un buen elemento, pero cuando nosotros antes de ir al bautismo no presentamos esfuerzos en su obra, no nos esforzamos, no trabajamos en su obra, después de bautizados seguimos lo mismo. No queremos trabajar, no queremos venir a la iglesia, no queremos compromisos en la iglesia, hermanos, porque no fue esforzado antes de ser bautizado. Todos nosotros tenemos que tener estos buenos principios, estos buenos modelos, hermanos, como este joven. Vea, viajó de lejanas tierras para venir a adorar a Jerusalén. Un hombre que invirtió tiempo, un hombre que invirtió dinero, ya que andaba en su carro. Y aquí vemos algo tan especial, que la Biblia le llama que era funcionario, ¿verdad? O sea, manejaba las finanzas de Etiopía, los grandes tesoros. En otras palabras, usted puede decir, no, es que el hombre tenía tiempo. No, el hombre era ocupado, el hombre tenía trabajo, era el tesorero de las finanzas. Vea eso. Entonces, esto no es cuestión de que usted y yo tengamos tiempo, sino que es una necesidad de adorar al Dios de los cielos. ¿Cuántos lo creen conmigo así, hermanos? Es una necesidad de adorar al Dios de los cielos. Aquí vemos y nos presenta este gran modelo, este muchacho. No sé si nosotros quisiéramos aprender de él. Un muchacho esforzado, que no escatimó el trabajo, el viaje, sino que se fue a Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros los hermanos, los miembros de la iglesia, hermanos no bautizados, amigos que están con nosotros, de igual manera tenemos que ser esforzados. Aprenderlas de este muchacho que fue muy esforzado para adorar a Dios. Dios bendiga a nuestro amigo José, que con dificultades de su salud, pero aquí está en esta mañana para oír palabra de Dios. Todos los hermanos que están presentes, Dios les bendiga. Hemos venido a adorar a Dios. ¿Cuánto hemos venido a adorar a Dios, hermano? ¿Requiere esfuerzo esto? Sí, requiere esfuerzo. Hay que esforzarnos. Hay que ser diligente. Hay que ser inteligente para venir a la casa de Dios. Este muchacho nos presenta este gran modelo antes de ir al bautismo. Dios bendiga a los hermanos que quieren bautizarse, ¿verdad? Ellos necesitan tener estas grandes cualidades, este gran modelo de este gran muchacho del cual estamos hablando hoy en este día. ¿Qué más
hermanos, de este joven. En segundo lugar, este muchacho presenta un espíritu de adoración y no ha sido bautizado todavía, ¿verdad? No ha ido a las aguas todavía. No es un miembro activo de la iglesia primitiva. No es una persona con altos rangos en la obra del Señor, pero nos presenta un espíritu de adoración. Algo muy importante, hermanos. Todo joven, toda doncella debe tener un espíritu de adoración a Dios. Esto es ser inteligente y esto nos presenta un buen modelo en la obra del Señor. Pensemos algo tan importante. Si nosotros antes de ir al bautismo no somos buenos adoradores de Dios, ¿qué será después del bautismo? Hermanos, observe eso. Si nosotros no hemos practicado la verdadera adoración a Dios antes de ir al bautismo, ¿qué será después del bautismo? Si no nos hemos adaptado, si no nos hemos acostumbrado a la adoración a Dios, quizás tendríamos algunos problemitas, ¿verdad? Después, cuando hemos ido al bautismo, a lo mejor tendríamos problemas en la adoración a Dios. Podemos pensar en esto. ¿Por qué a veces nos acostumbramos a una vida distanciada a venir a la iglesia? Venimos, hermanos, cuando yo quiero, cuando tengo tiempo, cuando me lo permite el tiempo, cuando tengo dinero, pero cuando no tenemos dinero no venimos a la iglesia. Hermanos queridos, lo otro es, yo voy a la iglesia solamente cuando tengo problemas, pero cuando no tengo problemas, yo dedico mi tiempo para mi familia. Sería necesario que usted y yo descubramos, hermanos, la adoración a Dios antes de ir al bautismo. Y vea el modelo de este muchacho. Venía de adorar a Dios. Y este es un buen modelo de este joven. Y esto usted y yo debemos de practicarlo como gente de Dios, como pueblo de Dios. La adoración a Dios, hermanos, es muy importante. ¿Qué sucede? Cuando él viene de adorar de Jerusalén, a él le dan, hermanos, un pergamino donde iba escrito un texto bíblico del Antiguo Testamento. Él recibe un mensaje de Dios a través de la adoración que fue a Jerusalén. En Jerusalén se repartían, en todas las fiestas siempre se repartían hojas volantes y ahí iban textos bíblicos del Antiguo Testamento. Y en este caso, a este joven se le dio el texto de Isaías 53 y verso 7, donde dice el texto que como cordero mudo fue al matadero. No abrió su boca ante aquellos que lo llevaban. Enmudeció. Y este muchacho iba leyendo este texto tan hermoso. Oiga eso, hermanos, cuando nosotros descubrimos la adoración, el valor de la adoración, hermanos, nos encontramos con grandes beneficios delante de Dios. Algunas veces, hermanos, nosotros no hemos recibido de Dios porque no hemos descubierto la verdadera adoración. Vea lo que dice Salmos 34, verso 8. Gustad y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. ¿Es bueno Dios?
Sí, Dios es bueno y necesita la adoración suya y la adoración mía. Cada uno de nosotros debemos de darle la adoración a Dios, y es ahí donde vamos a descubrir grandes secretos para nuestra vida. Ahora bien, ¿qué más encontramos en este muchacho? En primer lugar, este muchacho nos da el modelo, hermanos, de investigar, de leer la Escritura. Este es un gran modelo en todo candidato a bautismo. Y es ahí donde nosotros descubrimos, hermanos, los grandes secretos de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que este muchacho iba en su carro, pero iba leyendo la Escritura. No solamente fue a adorar, sino que él viene interesado en saber qué dice aquella Escritura. Dios bendiga a todos los hermanos que estamos presentes y a los que nos oyen. Quizás a lo mejor nosotros hemos recibido una Biblia, un himnario, un libro de estudio, y lo que hacemos es engavetarlo. Ve el modelo que nos da este muchacho. Él viene con la Escritura en su mano leyendo. Esta es una buena actitud. Este es un buen modelo de este joven, el eunuco de Etíope. ¿Será importante aprender de él? Pudiéramos preguntarnos en este momento, ¿nos enseña a leer las Escrituras este muchacho? Sí, nos enseña. Y la Biblia nos exige a leer. Vea lo que dice el Salmo 1 y verso 3. ¿Qué dice el verso 3 del Salmo 1? Y en su ley medita de día y de noche. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es la ley? Es la palabra de Dios. Es la Escritura que Dios nos ha dado. Meditamos nosotros en la ley de Dios. Escudriñamos sus Escrituras. Leemos la palabra de Dios. Algunas veces la dejamos engruesar de polvo. Se nos olvida dónde tenemos la Biblia. Es posible, hermanos, que algunas veces ha llegado descuido a nosotros, y es probable que nosotros tenemos alcances, tenemos prontitud para otras cosas, menos para la Biblia, ¿verdad? Si yo pregunto, ¿cuántos reyes hubieron en Israel? ¿Quién sabe cuántos reyes hubieron en Israel? ¿Quién sabe cuántos reyes hubieron en Judá? ¿Cuántos jueces tuvo Israel? ¿Cuántos profetas tuvo Israel? Pero algunas veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? No escudriñamos la Biblia. No escudriñamos las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos capítulos tiene la Biblia? ¿Cuántos textos tiene la Biblia? No los damos cuenta. ¿Cuántos amigos tenemos en el teléfono? Sí, los damos cuenta. Pero de la Biblia es bien poco. ¿Por qué? Porque no escudriñamos. Porque no leemos la Biblia. Algunas veces venimos al culto, traemos la Biblia, pero en el culto no podemos leer. Porque el culto no es para leer la Biblia, sino para cultivar. ¿Lo cree usted así? ¿Dónde es que vamos a leer y escudriñar la Biblia? Cuando estamos en casa. Vamos a dedicar un tiempo. Este joven venía en su carro, ¿verdad? Y venía leyendo esta Escritura. ¿Nos enseña mucho este joven? Sí, nos enseña mucho.
hermanos, era un hombre ocupado en la lectura y no se había bautizado. No se había bautizado, hermano. Vea, es el momento preciso cuando Dios le habla a través de un ángel a Felipe y le dice: acércate a ese carro. Y él se acercó. Y cuando Felipe se acercó, el eunuco sigue leyendo todavía. Terminaba de leer y comenzaba otra vez. Y no crea que leía en voz suave como nosotros leemos. Leía en voz fuerte. De tal manera que Felipe escuchó lo que el eunuco leía. Y le dice: ¿entiendes lo que lee? ¿Qué le dice el eunuco? ¿Cómo entenderé sin haber quien me lo explique? ¿Estaba interesado este muchacho? Sí, estaba interesado. ¿Le explicó Felipe? Sí, le explicó. Dice la Biblia que desde esta escritura comenzó a explicarle Felipe punto por punto. Porque la pregunta del eunuco fue: ¿el profeta habla de sí mismo o habla de algún otro? ¿Verdad? Pero este muchacho estaba muy interesado en saber de quién se hablaba en el texto bíblico. Que Dios los bendiga a cada uno de nosotros, hermanos. Veamos algo tan importante de este joven. Cuarto modelo de este muchacho: era humilde, ¿verdad? Era humilde. A pesar de que era el eunuco, a pesar de que era el tesorero de Etiopía, a pesar de que venía montado sobre su carro del año, a pesar, hermanos, de que era extranjero, no presentó orgullo, que eso es lo que a veces a nosotros nos destruye. Usted está en Guatemala, o usted está en México, está en Honduras, está en Nicaragua, no quisiera tocar el piso con los tacones de sus zapatos, ¿verdad? Sí. Hermanos, por pedir agua pide soda, ¿verdad? Entonces, este muchacho no presentó un espíritu de orgullo, presentó un espíritu de humildad, de sencillez. Y este es un modelo bueno para nosotros, hermanos. Sencillez. A pesar de que era un funcionario de alto nivel de Etiopía, pero este hombre humildemente pregunta a Felipe: ¿habla de él o de algún otro? ¿Verdad? ¿Y qué más? Empezó el eunuco a escuchar las palabras de Felipe con tanta sed, con tanta hambre. Eso indica humildad de este muchacho, conocido por el eunuco de Etiopía. Dios los bendiga a cada uno de nosotros, hermanos. Humildad en este joven, humildad en este gran tesorero. Hermanos queridos, y todas estas cualidades lo está presentando antes de ir al bautismo. Dios los bendiga a nosotros, hermanos. Antes de descender a las aguas del bautismo. ¿Verdad que es una buena lección que nos está dando? Hermanos queridos, nosotros tenemos que ser humildes. Y vea lo que dice Mateo, el capítulo 3. Usted puede ir a esa escritura. Y Juan dice a todos los fariseos, saduceos,
a todos los que venían a su bautismo les dice unas palabras: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros: Abraham tenemos por padre. Y dice Juan: porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aquí estamos viendo algo tan importante, hermanos, que un candidato a bautismo, antes de ascender a las aguas, debe de tener frutos, debe de tener cambios de actitud, debe de tener, hermanos, evidencias de arrepentimiento. Y esto es lo que estamos viendo en este joven: humildad, ¿verdad? Sencillez. Usted y yo tenemos que ser humildes, humildes. Y eso Jesús lo dice en Mateos 11: aprended de mí que soy manso y humilde. Hermanos queridos, si este joven presenta humildad, sencillez, usted y yo debemos de ser humildes también. Algunos dicen y se atreve a decir: no, pero es que yo no soy bautizado todavía. Yo lo he escuchado con mis oídos. Yo no soy bautizado todavía. Yo puedo hacer esto y lo otro. Yo puedo hablar de esta forma. Yo puedo decir un par de palabras de esta categoría, porque no soy bautizado. Hermanos queridos, desde el momento que usted viene a la iglesia, tiene que practicar la humildad y dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos conscientes a las reglas bíblicas que Dios ha establecido? Humildad. ¿Qué sucede con aquellos hermanos, aquellos candidatos a bautismo, que fueron al bautismo, nunca tuvieron frutos, nunca experimentaron humildad? Estas personas siguen en la iglesia y son de peligros en la iglesia. ¿Lo creen ustedes así? Son gentes peligrosas en la iglesia. Usted tiene que tratarlos con cuidado, porque lo pueden golpear. Y aunque sean bautizados, aunque tengan privilegios en la iglesia, el caso es que fueron al bautismo y nunca cambiaron de actitud, nunca se arrepintieron, nunca se convirtieron. Por eso es necesario ver el modelo del eunuco, y nos enseña la forma como podemos ir al bautismo. Dios los bendiga a cada uno de nosotros. En primer lugar, tiene que ser esforzado. En segundo lugar, tiene que ser un buen adorador. En tercer lugar, usted y yo tenemos que ser entregados a la Escritura, ¿verdad? Entregados totalmente. Nos enseña este joven. Y en cuarto lugar, tenemos que ser humildes. Cuando somos humildes preguntamos, pero cuando somos orgullosos, todo lo sé yo. ¿Verdad que sucede eso? Pero cuando somos humildes preguntamos. Los discípulos le preguntaron a Jesús, Mateo 24:1 en adelante: ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señales nos das de tu venida? Vea eso. Los discípulos eran humildes, preguntaban porque querían saber. Cuando somos humildes preguntamos, pero cuando estamos llenos de orgullo, de vanagloria, eso no nos deja preguntar. ¿Por qué? Porque decimos: yo todo lo sé, a mí nadie me puede enseñar. Pero el eunuco nos da esta lección hoy en este día.
Él pregunta, y es a través de la humildad que hay en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Teniendo estas cualidades o este modelo, entonces viene la aspiración, la necesidad, hermanos queridos, de entrar a las aguas bautismales. Y vea, este es el resultado del convertimiento. Este es el resultado de estar convencido. El eunuco fue convencido con el mensaje de Felipe. Por supuesto, Felipe es un buen cristiano. Felipe tiene un buen récord. Felipe tiene buenos principios. Para empezar, sus hijas eran profetisas. Tenía su hogar en alta estima, era cristiano. Porque esto es lo que nos molesta a nosotros, ¿verdad? Hoy en día, que nosotros predicamos el mensaje y el mensaje no tiene impacto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un mal récord, tenemos un mal testimonio. Usted predica, yo predico de amor, pero no mostramos el amor. Usted predica de misericordia, pero no somos misericordiosos, somos salvajes. Destruimos con nuestras palabras, con nuestras acciones. Entonces puede ser bonito el mensaje, pero dice el amigo, lastimosamente, el mensaje que me está dando es bonito, pero él deja mucho que desear. ¿Verdad que tenemos tropiezo? Felipe no tenía este tropiezo. Desde el momento que empezó a explicarle, el eunuco le escuchó y el eunuco se convenció con el mensaje, se convenció con el testimonio de Felipe. Hermanos queridos, a lo mejor tenía noticias quién era Felipe. Hermanos, un gran evangelista de peso, un gran hombre, un buen padre, un buen esposo, ¿verdad? Eso cuenta mucho en nuestra sociedad, eso cuenta mucho en la iglesia, ¿verdad? Yo puedo estar hablando bonito, pero ¿qué pasa si mi esposa da mal testimonio? ¿Qué pasa si mis hijos dan mal testimonio? ¿Qué pasa si yo doy mal testimonio? El mensaje puede ser bonito, puede ser impactante, pero no se recibe. Felipe tenía un buen mensaje y un buen testimonio, un buen récord. ¿Cómo está el récord de nosotros, hermano? ¿Verá que convencemos a las personas con el mensaje y el testimonio que usted presenta? Hermano, el eunuco se convenció con el mensaje, se convenció, totalmente quedó convencido, no tuvo otra escapatoria. Oiga esto, iban caminando y llegaron donde estaba un río, ¿verdad? Donde había agua en abundante. Felipe no le está diciendo que se bautice. Felipe no le está predicando un mensaje de bautismos. No. Felipe no le está presentando un mensaje es decir, hermanos, bautismales. No. Pero ¿qué sucede aquí? El muchacho está convencido con el mensaje. El muchacho está consciente. Está satisfecho con el mensaje que le transmitió Felipe. Levanten la mano los que estamos satisfechos con este mensaje, el que usted ha recibido. Pablo dice a los Gálatas, porque el evangelio que os anuncio no lo recibí de hombre, ni lo aprendí de hombre, sino del Señor Jesús. Y dice a los Romanos el capítulo 1 verso 16,
porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hermanos queridos, cuando usted es convencido por el mensaje, es convencido por el evangelio, usted no espera que le digan que se bautice, que se prepare, sino que usted dice: necesito ser bautizado. Es porque usted está consciente, está convencido, está seguro que no hay otro mensaje, que no hay otro evangelio, que es el único que Felipe le predicó al eunuco, el mismo que Cristo nos ha predicado a nosotros y ha impactado. Pero en la iglesia habemos hermanos que llevamos 10 años ya. Yo conocí uno que le pregunté cuántos años tenía de estar en la iglesia y me dijo que tenía 40 años y no se había bautizado, ¿verdad? Imagínense. En la iglesia vemos hermanos que tenemos 15 años y no los hemos bautizado. Quizás pudieran haber muchas preguntas, pudieran haber, hermanos, pocas respuestas, pero lo que sí decimos a la luz de la Escritura, que un individuo de esa categoría, lo que sucede es que no está consciente, no está convencido por el evangelio, todavía no se le ha sido revelado. El texto es claro, decir Pablo a los Efesios, el capítulo 1, del verso 10 en adelante, que en el momento que creíste fuiste sellado. Pero en la iglesia vemos bastantes incrédulos que todavía no hemos sido sellados porque no hemos ordenado nuestra vida todavía. Necesitamos ordenar nuestra vida para que seamos sellados con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo, hermanos? Y llegaron a cierto lugar donde había agua, y el muchacho dijo: ¿qué impide? Aquí hay agua, ¿verdad? Aquí hay agua. Eso lo dijo el muchacho, no se lo dijo Felipe. ¿Qué impide? Aquí hay agua. O sea que el muchacho quería ser bautizado ya. Sí, de él nació. Él está convencido y había escuchado que había que bautizarse. Dios bendiga a los jóvenes que se van a bautizar. De ellos ha nacido. Nadie los ha traído. El pastor no les ha dicho que se bauticen o los ha obligado, no. Esto nace de nuestro corazón. Esto nace cuando usted está convencido que sí está en el verdadero camino. ¿Cuántos estamos en el verdadero camino, hermanos? Sí. Cuando usted está convencido, cuando estamos conscientes, entonces decimos: quiero ser bautizado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se bautizó el eunuco? Sí, Felipe lo bautizó. En ese preciso momento le dijo Felipe: si crees en el Señor Jesús, sí puedes ser bautizado. ¿Y qué dijo él? Sí, yo creo. Yo creo. Y eso es lo importante de nosotros hoy en día. Creer en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la señal para ser bautizados. Bueno, voy a llegar hasta acá. Este es el modelo del eunuco, un candidato a bautismo. Quiero decirles, hermanos, todos nosotros que ya somos bautizados, pero que estamos en algunas partecitas que no hemos cambiado mucho, tratemos, hermanos, pidámosle al Señor y dígale usted: Señor, mi orgullo hubiese ya terminado,
pero todavía sigue. Y este orgullo no me deja ser humilde. Dígale usted al Señor: Señor, quítame esta enfermedad del orgullo. Yo quiero ser humilde. Quiero ser un cristiano verdadero en la iglesia. Y Dios lo va a hacer. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Lo otro es que pudiera decir usted: yo tengo 15 años de ser bautizado ya, pero siempre que agarro la Biblia me da sueño. Siempre que digo leer la Biblia me da aburrimiento. Me gusta más ver televisión que ver la Biblia. Digámosle al Señor: Señor, ayúdame. Quiero leer tu palabra. Quiero darme cuenta de tu palabra. Y solamente leyendo usted puede preguntar. Cuando usted lee, pregunta. Pero como no leemos, no podemos preguntar. ¿Y qué vamos a preguntar si no leemos? ¿Verdad? Al igual como a alguien que anda perdido en un camino, después que él ha buscado ese camino, esa dirección, él pregunta por la dirección. Pero ya se rebuscó él en buscar la dirección. De igual manera somos los lectores de la Biblia. Usted lee, usted le pide a Dios, pero usted a la vez dice: no estoy tan seguro, vamos a preguntar. Y en la iglesia se le podrá dar respuesta cuando nosotros preguntamos. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Entonces es necesario que leamos las Escrituras. En Juan 5:39 hay un texto que Jesús les está explicando a los fariseos, y él les dice: ustedes escudriñan las Escrituras. Eran buenos escudriñadores, eran buenos lectores, pero estaban tratándolo de matar, de acusar. Ahora bien, usted y yo tenemos que escudriñar, no para acusar a alguien, sino para bendecirlo, para ayudarle. Tercero, es probable que tenemos muchos años de estar ya bautizados, pero no tenemos una verdadera adoración todavía. Hermanos, necesitamos pedirle al Señor y decirle: necesito, Señor, tener una adoración más veraz en mi vida. Necesito tener un acercamiento más a ti en la oración, en la adoración a ti. Que cuando yo cante sienta bendición, que cuando yo te adore sienta bendición. Digámosle eso al Señor. Y lo primero que tratamos fue ser esforzados. Si hasta este momento no somos esforzados, podemos pedirle al Señor que nos ayude. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, hermanos? Que eso debería haberlo demostrado antes de ser bautizado. Pero es probable que ya llevo 10 años en la iglesia de ser bautizado y sigo siendo el mismo rebelde en la iglesia. Hermanos, hay que invitarlo a la iglesia para que venga a los cultos, ¿verdad? Hay que llamarle por teléfono: hoy es día de culto, hermanos, ¿verdad? No somos esforzados y ya es bautizado, ya tiene privilegios en la iglesia, ya tiene muchos compromisos, hermanos, toda su familia es cristiana, pero no es esforzado. Es necesario que empecemos a activar estos modelos de un cristiano en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Sí. Esforcémonos un poquito más, hermanos, y Dios nos va a bendecir. ¿Cuántos lo creen que Dios los va a bendecir, hermanos? Esforzado, un buen adorador, un buen estudiante de la palabra de Dios, un hermano con mucha humildad. 4 grandes modelos de este joven del cual hemos hablado en esta oportunidad. Esperamos de que esté en cada uno de nosotros. Llego hasta acá, voy a orar en este momento por aquellos hermanos y amigos que nos están oyendo, viendo, y por los hermanos que están aquí presentes.
¿Hay algún hermano que esté enfermo? Pase al frente, vamos a orar por usted. Hoy este día Dios lo sana. Dios lo va a levantar. No importa que usted sea una enfermedad de su salud, no importa que sea un problema, no importa lo que sea, problemas de finanza, Dios tiene la respuesta para todo eso. ¿Lo cree usted así, hermanos? Vamos a orar por nuestro hermano Joaquín. No sé si hay alguna otra persona más. Pase al frente, vamos a orar por usted en este momento. Dios tiene todo el control de cada uno de nosotros. ¿Creen ustedes que Dios nos controla, hermanos? Ahora, hay algo muy importante, que algunas veces Dios nos quiere controlar, pero usted no le permite que Él lo controle. Vamos a decirle en esta oportunidad: Señor, controla mi vida, controla mi familia, controla mi finanza, controla mi trabajo, controla esta enfermedad que el doctor ya no puede controlarla. ¿Lo creen ustedes que Dios lo puede controlar? Sí, Dios lo puede hacer. Solo necesita que usted y yo lo creamos y Él lo va a hacer. Vamos orando en este momento, hermano. En el nombre del Señor Jesús, doblemos la rodilla. Padre que estás en los cielos,